Buenas chicos, hoy toca un tip de Procreate. Bueno, lo llamáis tip, yo no sé, truco o no sé cómo llamarlo. Ayuda de Procreate. Veréis, este es un dibujo que he hecho para mi amiga Patricia, que es una amiga mía del cole. Tengo 44 años. Creo que conservar amigos del colegio con 44 años es de ser una persona muy afortunada. O sea, quiere decir que algo bien, he hecho muchas cosas mal, pero algo bien haber hecho en la vida para conservar todavía amigos, teniendo 44 años, desde que les conozco desde que tenía, pues no sé, de toda la vida. Entonces este es un dibujo que le he hecho a mi amiga Patri y como veréis tiene un acabado muy especial, tiene un acabado tipo cómic de los años 80. Pues ¿por qué? Pues porque mi amiga Patri me recuerda pues a eso, a cuando yo iba de camino al colegio con mi hermano y nos quedábamos, porque aquí se vendían los cómics en kioscos de prensa. Entonces de camino al colegio parábamos mi hermano y yo en todos los kioscos y nos quedamos con ojos como platos pues viendo eso, pues los cómics de superhéroes, ¿no? Nos compraban uno al mes. Nos lo guardaban en el armario y antes de que terminase el mes, que es cuando lo podíamos leer, los habíamos leído ya, porque ya no sabíamos dónde estaba el truco. Pero mis padres era primero estudiar y luego ya los leéis, pero no llegaba. Mi hermano coleccionaba la Patrulla X y yo los Vengadores. Y bueno, alguno más caía, porque es lo que os digo siempre, pues en vez de pedir otras cosas, pues nosotros pues pedíamos cómics. Entonces, pues bueno, ha sido mi pasión toda la vida. Entonces, para hacer este acabado, os voy a decir un truco muy bueno que va a servir también si queréis utilizar texturas, y es la herramienta clonar, ¿vale? La herramienta clonar. Y ahora os explico cómo la he utilizado, ¿vale? Espero que os guste el vídeo. Vamos allá. Bueno, como os he dicho en otros vídeos, yo me bajé una serie de recursos que pagué por ellos en una página que se llama TrueGriff. Bueno, os lo voy a poner abajo, True no sé qué, ¿vale? Entonces en esa página te venían una serie de brochas y también te venían 5 carpetas que contenían colores originales que se utilizaban en los cómics antiguos de los años 80. Entonces esos colores antes, para conseguir esos resultados utilizaban, a la hora de editarlos, se coloreaba con unos tintes. Y a la hora de entintar tenía un resultado muy particular, porque se veía como puntitos de imprenta y demás, que bueno, eso con las técnicas digitales todo eso se ha acabado, ¿no? Pero para conseguir esos efectos, bueno, lo podéis intentar con semitono de color, ¿vale? Pero, bueno, no es el resultado original. Entonces, esta gente lo que ha hecho es, los de TrueGriff Textos, lo que te dan con el paquete que compras es estas carpetitas que yo tengo, a ver, insertar un archivo. No son fotos, ¿eh? O sea, lo tienes que insertar como archivo, ¿vale? A ver, espérate un momento porque creo que tengo todo el número de capas. A ver, eso. Entonces, vamos a ver. Insertar un archivo. ¿Vale? Entonces, insertar un archivo. Tú coges y veis de base Pro Color, ¿vale? Aquí te vienen unas carpetas que me dieron ellos con los colores originales, ¿vale? ¿Vale? Entonces, yo voy a coger, por ejemplo, color carne, ¿vale? Y tú cuando lo abres, pues te abre un archivo, un cuadrado, ¿vale? Con ese color carne, ¿vale? Con ese color que yo quiero utilizar. ¿Veis? Que tiene como puntitos. ¿Veis? Entonces, ¿cómo podemos colorear con esto si es un archivo? Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente, y esto lo podéis utilizar también para capa, para pintar con... Esto es complemento al vídeo que hice, que luego lo pondré en el enlace, de pintar con texturas, ¿vale? Entonces, hay varias opciones. Esto, bueno, la forma que tenemos de colorear, pues una de ellas es con la herramienta seleccionar en modo automático, en modo forma libre, ¿vale? Le damos, seleccionamos la forma que queremos colorear, ¿vale? Le damos a invertir y cortamos. ¿Veis? Y se nos queda la forma. Bueno, esto es un poco rollo. Entonces, otra forma que tenemos, que se me ocurrió el otro día, dije, joder, esto es un rollo, ¿no? Esto es un rollo, vamos a colorear de otra forma. Pues la otra forma de colorear es, le damos aquí, ¿vale? Le damos a clonar. En clonar podemos coger el pincel que queramos, ¿vale? Entonces ponemos el circulito este, se pone aquí, y coloreamos la zona que queremos. ¿Habéis visto qué chulada? ¿Eh?
Lo único que tenéis que tener en cuenta es una cosa, ¿vale? Ahí está el circulito. Entonces, si tú empiezas a colorear, llega hasta donde llega el circulito. No sigues, o sea, hasta aquí. Entonces lo tienes que volver otra vez a poner aquí y puedes continuar coloreando. Pero veis que es como si estuviésemos coloreando, realmente como si estuviésemos coloreando normal, y estamos coloreando con una textura. Estamos coloreando con una textura, ¿vale? ¿Veis? Y esto puede servir, clonar, pues lógicamente, para hacer patrones de un vestido, por ejemplo. Imaginaos, vamos a ver. Yo hago, vamos a ver, hago aquí un patrón de esto. ¿Vale? Entonces, si yo le doy a clonar y pongo aquí, pues sigo haciéndolo. ¿Veis? ¿Veis? ¿Habéis visto qué truquito más majo? Colorear con texturas con la herramienta clonar. Y el uso de la herramienta clonar. Así que bueno, espero que os haya gustado y que lo utilicéis en vuestras creaciones, ¿vale? Todo esto lo hago para que os ayude a hacer luego vuestras cosillas. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, cuidaos mucho y hasta luego.